Hermanos, vamos a orar primero y vamos después a estudiar juntos la palabra del Señor. Señor, gracias por tenemos la oportunidad de estar juntos, en comunión, en el mismo espíritu, la misma fe. Sabiendo, Señor, que todo ha sido conquistado únicamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos has dado tu palabra, Señor, y ella es todo lo que necesitamos. Necesitamos la misma porque la misma es vida para nosotros. Señor, produce vida en nuestros corazones, multiplica, Señor, buen fruto en nuestros corazones para tu gloria en esta iglesia, Señor. Señor, que aparte de mis muchas limitaciones, inclusive, Padre, en la comunicación del español, te pido, Señor, que tú puedas bendecir la predicación de tu palabra para tu gloria, mostrar a Cristo, edificar tu iglesia, cumplir tus propósitos por medio de ella, Señor, en esta tarde juntos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tengo el privilegio de servir como pastor, como fui presentado, y de servir ahí en la iglesia bautista de Ramada. Y allí yo soy consciente, primeramente yo, soy consciente de que nosotros no somos una iglesia perfecta. Y también trato de exhortar a mis amados hermanos que estamos juntos en eso, que tenemos que mejorar. Nos tenemos que esforzar continuamente por hacer la voluntad de Dios. Esta es nuestra responsabilidad individual y es nuestra responsabilidad como iglesia, como comunidad. Y mi pregunta, la primera pregunta hoy para ustedes es si la verdad tú crees que es tu responsabilidad ayudar a construir y a edificar, a velar por una iglesia bíblica, una iglesia saludable para la gloria de Dios. Si tú eres verdaderamente seguidor de Jesucristo, si tú eres cristiano, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces es lo que debes hacer, es tu responsabilidad. Ayudar a edificar y a velar por una iglesia bíblica para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos fácilmente muchos deberes, responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos, de manera individual, pero nuestra fe no es isolada, solitaria, es una fe que se expresa en comunidad. Es por eso que estamos acá hoy, por ejemplo, juntos. Y muchas de esos deberes, responsabilidades que tenemos como cristianos son, por ejemplo, el uso de los dones para servir a otros. 1 Pedro 4:10 habla del mismo. Por favor, me acompañen a leer unos pocos versículos para nos hacer acordar de nuestras responsabilidades, deberes como cristianos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Fíjense 1 Pedro 4:10, dice así la palabra de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad el uso de los dones para servir unos a los otros. También es nuestra responsabilidad estar haciendo lo que todos nosotros estamos haciendo en este mismo momento, congregándonos. Hebreos 10:25. El autor a los Hebreos exhorta de la siguiente manera. Hebreos 10:25. Seguramente muy conocido por ustedes. Vamos a leer también el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En un deber, una responsabilidad congregarse, incluso en las vacaciones en Matecillo. Es una responsabilidad congregarse, cultuar con el pueblo de Dios. Esto que estamos haciendo acá juntos ya es ministerio. Servicio unos a otros, edificación, ánimo. Como me encantó llegar más temprano y tener la posibilidad de estar hablando con el pastor, compartiendo con el pastor, ser estimulado por el testimonio también de esta iglesia, de la fe. Eso me anima. Eso, la verdad, es edificación para mi alma. Y así es lo mismo esta comunión que estamos juntos y cultuando al Señor con el mismo propósito. Es nuestra responsabilidad también. Fíjense, exhortarnos, edificarnos. 1 Tesalonicenses 5:11 habla del mismo. 1 Tesalonicenses 5:11. Bueno, el autor a los hebreos también hablaba del mismo, estimularnos, animarnos, exhortarnos. Pero fíjese acá también Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta iglesia era una iglesia que ya lo estaba haciendo. Pablo dice para que sigan se esforzando continuamente para hacerlo. Bueno, muchos más deberes y responsabilidades teníamos para poder ver juntos. No tenemos el tiempo. Pero la verdad que quede claro para nosotros todos, que todos los miembros, todos los líderes de la iglesia, los pastores, deben cumplir con estos mandamientos bíblicos y los demás que son nuestras responsabilidades que tenemos. Solo así vamos a cumplir bien nuestra parte en la edificación, en la construcción de una iglesia saludable. Nosotros somos una obra, una buena obra todavía que no ha terminado. Somos, como dice la Escritura, un edificio de piedras vivas en edificación, en construcción. Así somos nosotros, allá en Portugal, en Lisboa, como acá en Casablanca, en Chile. Ustedes son una obra, una buena obra inacabada. Pero aquel que empezó la buena obra en ustedes, Él prometió que la va a terminar. Hay más piedras para serem añadidas a este edificio que está en construcción. Hay más ovejas que Dios desea unir a este rebaño para demostrar su gloria en Casablanca, en Chile y por qué no también desde acá para las naciones. Con este mismo propósito y para continuar su misión, Jesús ordenó a nosotros que somos sus discípulos que hagamos discípulos. Que hagamos discípulos. Ese es un mandamiento. La verdad es la misión de Jesucristo. No es nuestra misión. Solamente tenemos el privilegio de ser parte, pero es su misión desde el inicio, cuando Él se hizo carne. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora nosotros, por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros y actúa en la iglesia, y privarse de la iglesia, privarse de la acción del Espíritu Santo, seguimos cumpliendo la misión de Dios de hacer discípulos. Él desea y nos comisionó Jesucristo. Hacemos instrumentos en sus manos para ayudar a otras personas a conocerlo y a seguirlo. Este es un mandamiento para nosotros. Esta es nuestra responsabilidad individual, no solamente del pastor, de cada uno de nosotros. Esta es nuestra responsabilidad comunitaria como iglesia, hacer discípulos. Bueno, ¿qué es un discípulo? Porque tenemos que saber lo que es un discípulo para sermos discípulos. Estamos involucrados en esta misión de Jesucristo.
¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que discipula. Bueno, ¿qué es eso? De manera simple, es decir, es alguien que sigue a Jesús, pero también ayuda a otros a seguir a Jesús. Bueno, esa es una definición muy básica de lo que es un discípulo y de lo que es discipular. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, está siguiendo su mensaje, está siguiendo su carácter, está siguiendo sus métodos. Pero él también hace discípulos. ¿Cómo? Ayudando a otros a seguir a Jesús. Discipulado es eso, la obra de hacer discípulos. Mark Dever, en uno de sus libros de este ministerio, 9 marcas de una iglesia saludable, en un libreto chiquito sobre discipulado, el título es Discipulado, él describe y define mejor que yo lo que es discipular a alguien de la siguiente manera: ejercer una buena influencia espiritual sobre alguien de manera deliberada para que esa persona se vuelva más parecida a Cristo. Mire esta tremenda definición de hacer discípulos. El gran privilegio que cada uno de nosotros y como iglesia tenemos de hacer parte en hacer discípulos. Ejercer una buena influencia espiritual sobre alguien de manera deliberada para que esa persona se vuelva más parecida a Cristo. Discipular demuestra simultáneamente dos cosas: un gran amor por Dios y un grande amor por el próximo. Un gran amor por Dios y un gran amor por el próximo. Y ustedes saben, amados hermanos, yo estoy seguro que toda la ley se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al próximo. Y el discipulado da prueba del mismo. Y la gran pregunta esta tarde, tal vez la pregunta más importante: ¿tú amas a Jesucristo? Amamos a Jesucristo. Porque Él dijo en sus palabras, en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y cuál fue su mandamiento final? ¿Cuál fue su orden final antes de concluir su obra aquí en la tierra? Vamos a acordarnos de sus palabras de nuevo. Vamos a Mateo 28. Su mandamiento final. Su orden final para todos nosotros. Mateo 28, versículo 16 al 20, vamos a leer sus últimas palabras. Nosotros decimos las últimas palabras de un hombre, debemos prestar mucha atención. Bueno, no es un hombre cualquiera, es el Dios hombre, nuestro Señor y Salvador. Y son sus últimas palabras para sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y fíjense acá. Mateo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieran, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Su mandamiento y orden final es: vayan y hagan discípulos. El imperativo en el griego no está en el id. En el griego el imperativo está en el haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es la orden más importante en la práctica para que Dios sea glorificado y su reino establecido y fortalecido en la tierra para su gloria. Es la orden más importante. El crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra no se dará por medio de cruzadas militares como algunos pensaron en el pasado.
Por eso vinieron allá de Portugal, de España, vinieron para Sudamérica, para África. No, no. El crecimiento del reino de Dios no se dará por medio de cruzadas militares, sino por medio de hacer discípulos de Jesucristo. No hay nada más poderoso en este mundo que un grupo de seguidores de Jesucristo. Ni el infierno mismo puede prevalecer contra ellos. La iglesia, colectivamente, tiene una misión bastante clara: hacer discípulos. El cristiano, individualmente, también tiene una misión muy clara y simple: hacer discípulos. Es por eso que a lo largo de los años, muchas veces fui aconsejado por pastores que respeto mucho y tengo consideración por su trayectoria, por su edad, que me han animado: escribe una visión para tu iglesia, tienes que poner en pocas palabras una visión para tu iglesia. Y a lo largo de los años yo me he negado a escribir una visión para la iglesia, porque yo creo que no tengo que escribir nada, porque ya está escrito. Hacer discípulo es la visión y el propósito de la iglesia, discípulos maduros a la imagen y semejanza de Jesucristo para la gloria de Dios. Allí está mi visión, pero no es mía, está en las Escrituras ya escrita. Sí podemos y debemos preguntarnos como iglesia, individualmente, ¿cómo cumplir con ese propósito de hacer discípulos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? ¿Cómo ejercer una buena influencia espiritual sobre los demás? Eso debemos preguntarnos. Primero, es muy importante que estemos siguiendo a Jesús fielmente, verdaderamente, pero también para ser discípulos es necesario sermos intencionales en iniciar y construir relaciones, comunión unos con los otros. El cristianismo no es para solitarios ni individualistas. Si deseas eso para tu vida, ser solitario, individualista, el cristianismo no es para ti. Este es un mensaje muy importante en Europa. En una cultura de gran individualidad, no se saluda en las calles, no se va a las casas unos de los otros. Pero eso no debe ser la marca del que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. El cristianismo es comunión, relacionamiento. Y una alerta también quiero dejar acá. Iniciar e invertir en una relación con alguien intencionalmente, solamente en una relación, no es necesariamente sinónimo de discipular. Para sermos verdaderos hacedores de discípulos, necesitamos evangelizar, compartir el evangelio. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Necesitamos admoestar, hace parte de la enseñanza. Necesitamos reprender. Necesitamos aconsejar. Necesitamos servir de modelo. Y necesitamos tener mucha humildad. Sí, mucha humildad. Juan Calvino decía que la vida cristiana son 3 cosas. La primera de ellas, humildad. La segunda de ellas, humildad. Y la tercera de ellas, humildad. Características entonces de un hacedor de discípulos. Las características que cada uno de nosotros tiene que tener. Cada uno de nosotros. Vemos primero entonces que cada una de estas, vamos a ver a la continuación, que cada una de las características estas que deben estar presentes en un discípulo, o sea, un discipulador, o sea, alguien que ayuda a otros a seguir a Jesucristo. La primera es evangelizar, compartir el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que necesitamos para discipular a alguien, para ser un hacedor de discípulos, es compartir lo que ya sabemos. Por eso es que podemos tener un día de cristiano o 100 años como cristianos.
nosotros podemos hacer discípulos. Porque para ser discípulos, todo lo que nosotros necesitamos para discipular a alguien, para edificar a alguien, para estimular a alguien, es compartir lo que sabemos. Y debe empezar por compartir el Evangelio. Porque si somos verdaderos seguidores de Jesucristo, al menos podemos compartir el Evangelio. Debemos. Porque si no sabemos lo que es el Evangelio, si no lo entendimos al punto de no poder explicarlo, entonces, ¿cómo es que podemos ser salvos? Porque el Evangelio es la única mensaje que salva. Es imposible que seamos salvos sin conocer el Evangelio. Entonces, si verdaderamente ya nacimos de nuevo, si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si hemos abrazado el Evangelio de todo nuestro corazón, ya tenemos algo para compartir en esta obra de hacer discípulos. Es importante una pregunta que siempre nosotros hacemos en la iglesia, nosotros los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia, presbíteros, allá en Ramada, la iglesia donde yo sirvo, a alguien que es un candidato a nuevo miembro, después de pasar por un proceso de estudio, donde estudiamos juntos los fundamentos de la fe, tiene una entrevista individual, personal, con uno de los pastores ancianos de la iglesia. Y todos nosotros tenemos la misma guía para hacer de preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿qué es el Evangelio? Preguntamos a la persona, ¿qué es el Evangelio? Es muy importante podermos saber lo que es el Evangelio, creer en el Evangelio, amar el Evangelio y predicar el Evangelio. Por eso tenemos que saber contestar como cristianos a esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vamos a ver de una manera muy práctica hoy el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, yo sé que mi definición va a ser muy pobre, pero yo resumo el Evangelio de la siguiente manera. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias sobre quién es Jesucristo y lo que Él hizo para reconciliar hombres y mujeres pecadores con Dios para todo Él siempre. Y ahora vamos a explicar lo que Él hizo y quién es Él. Entonces, primero empezamos siempre con una guía bien práctica. Yo quiero ser bien práctico, que pensemos bien prácticos. Primeramente, es nuestra responsabilidad al hacer discípulos compartir el Evangelio y tenemos que saber bien qué es el Evangelio. Y yo sigo una guía. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Y vamos a seguir esa guía. Empezamos a hablar de quién es Dios. Dios. Él es como la Escritura se presenta para nosotros, el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. El creador y sustentador de todas las cosas. Él es el santo como nos presenta en Isaías, como nos presenta en Isaías santo, 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 como nos presenta en el libro del profeta Habacuc 1:13, que dice, tus ojos son tan puros que no soportan ver el mal. No puedes tolerar la maldad. Eso es muy importante, primeramente, darnos a conocer quién es Dios. Hoy en día se estudia tan poco sobre los atributos de Dios, se escucha tan pocas predicaciones sobre los atributos de Dios. Necesitamos conocer quién es Dios y dar a conocer quién es nuestro Dios. Él es justo también. Cuando compartimos el Evangelio, vamos explicando a las personas estas cosas, el creador y sustentador de todas las cosas, el santo y el entendimiento de lo que es ser santo en las Escrituras. Tiene a ver con no tolerar la maldad, como dice el profeta Habacuc, tiene a ver con pureza, que no soporta ver el mal, la iniquidad, el pecado, la transgresión, pero también santo, en el entendimiento de la palabra hebraica, es separado. Dios es separado de todo y de todos. No hay nada que se asemeja a Dios. No hay nadie ni ninguna cosa que se pueda acercarse a Dios. Él es separado completamente. Y allí estamos compartiendo con las personas sobre la gloria de nuestro Dios.
Porque cuando estamos hablando, se habla mucho de gloria. ¿Y qué es la gloria? ¿Cómo explicar a alguien la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es cuando Dios hace manifiesto a los hombres sus atributos. Estos atributos que nosotros estamos hablando, santidad, pureza, ¿no? Bondad, justicia también. Tenemos que hablar a las personas y dar a conocer que Dios es un Dios justo. Acompáñenme por favor a Salmos 7, versículo 11 y 12. Estoy dando algunos textos porque creo que puede ser útil tal vez para que tú tomes notas y tú los uses. Compartir el Evangelio con alguien. Salmos 7, versículo 11 y 12. Y dice así: Dios es un juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Este texto habla claramente de su justicia contra el impío. Contra el impío. Dios está airado. El impío está bajo la ira de Dios, la condenación de Dios. Es inconcebible hoy en día que muchos dicen, ¿cómo es posible Dios ser bueno y condenar a alguien al infierno para todo el siempre? Bueno, porque no entiende quién es Dios. No entiende su infinito valor. Por eso una condenación infinita por toda la eternidad es necesaria. Por la ofensa a un ser de infinito valor. No entienden que Dios, para seguir siendo bueno, tiene que condenar lo que es culpable. Porque es eso que debe ser un buen juez. Es lo que nosotros esperamos de los jueces humanos. Si vamos a tribunal, esperamos que los jueces hagan la justa condenación de alguien que cometió un abuso, una violación, un homicidio. Que sea condenado. Nadie de nosotros estaría esperando, ¿no?, que un juez civil se levante para un criminoso y diga, porque yo soy un juez de amor y soy bueno, él puede salir en libertad. ¿Qué nosotros íbamos a pensar de ese juez? Es malo, es injusto, es un malo juez. Dios, para seguir siendo bueno, Él tiene que ser justo. Y para ser justo, Él tiene que condenar lo que es culpable. Eso necesita quedar claro para las personas. Y necesita también quedar claro para las personas lo que es el hombre. Hemos dado a conocer Dios, ahora el hombre. Génesis 1, ustedes saben, dice que nosotros fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Que somos una creación especial de Dios. Que fuimos criados con un propósito especial para un relacionamiento con Él, para su gloria, para todo el siempre, para cumplir sus propósitos acá en la tierra. Pero nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios. Y por extensión, también todos nosotros, no solo porque estábamos representados en Adán, todos nosotros, por eso somos también culpables, pero no es solamente porque estamos representados en Adán, nosotros pecamos porque queremos pecar. Somos como Adán y Eva, que se rebelaron contra la palabra de Dios, que decidieron escuchar la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios. Y es eso que sigue pasando en este mundo. El mundo está como está, Portugal está como está, Chile está como está. Cuando tú abres las noticias, también que hay mucho sensacionalismo, nosotros sabemos eso, pero hay mucha cosa que nosotros ni imaginamos de toda la perversidad y toda la maldad. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido escuchar la voz de la serpiente. Acá están ahora las consecuencias. Y nosotros debemos decir que todos han pecado. Romanos 3:23. Están destituidos de la gloria de Dios. Porque pecamos contra Dios. No somos buenos. Somos depravados, corrompidos. Y por eso merecemos justa condenación. Recientemente, haciendo
evangelismo en la calle. Se dice que en Europa no resulta ir por la calle a hacer evangelismo. Bueno, nosotros seguimos haciendo igual, predicando la palabra del Señor, siendo rechazados, enojados contra nosotros, pero no importa. En una de las salidas, y yo salí con los jóvenes, en una salida específica de jóvenes, no es porque yo soy joven, pero bueno, quería apoyarlos. Y yo salí con ellos para evangelizar. Y fui con dos más conmigo, nos dividimos y yo fui con dos a un parque público. Y empezamos a buscar la presa. No, pues empezamos a buscar con intencionalidad las personas que están ahí para compartir el evangelio. Y vimos una mujer sola con dos hijos que estaban jugando en el parque. Ella estaba sentada mirando a los chicos. Y yo dije, esta es una buena oportunidad. Vamos allá y vamos a hablar con ella. Empezamos a hablar y haciendo corta la historia. Nos acercamos, queríamos compartir algo del Evangelio de Jesucristo con ella. Y ella dijo, no. Yo ya voy a una iglesia evangélica. ¿Ah, sí? Y yo, ¿cuál es la iglesia? Y me dijo el nombre de la iglesia. Y es una iglesia, yo no voy a decir acá el nombre, pero es una iglesia que nosotros tenemos como hermanos de Cristo. No compartimos muchas cosas teológicamente, pero lo tenemos como verdaderos hermanos en Cristo. Y yo aproveché, como siempre hago, y ese es un consejo que doy para ustedes, para no dar por asegurado que alguien se dice cristiano o que va a una iglesia evangélica, que entendió el evangelio y es verdaderamente salvo. No lo debemos dar por garantido. Y yo le hice la pregunta, bueno, por favor, me permita hacer una pregunta, seguramente me sabe contestar. Si usted hoy se muere, ¿para dónde usted va? Y ella dijo, para el cielo. Y yo esperaba escuchar eso, pero yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué usted va para el cielo? Y ella dijo, porque soy una buena persona. Fíjense, ahí tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio a ella, a esta mujer. Fíjense, hace años en una iglesia evangélica que nosotros consideramos, a pesar de las diferencias doctrinales, verdaderamente hermanos en Cristo, pero ella está allí y no entiende el evangelio. Porque hoy en día el evangelio que he predicado en dichas iglesias evangélicas es todo menos el evangelio. Es todo menos el evangelio de Jesucristo. Es un falso evangelio. Entonces tenemos que decir cuál es la realidad nuestra, de nuestra condición, pecadores, condenados. Por eso, después de hablar de Dios, del hombre, vamos a hablar de Jesucristo. La acción de Dios para salvar hombres y mujeres pecadores. Y ustedes conocen Juan 3:16, que resume la esencia del mensaje central de todas las escrituras, el Evangelio. Yo sé en portugués, voy a leer en español también para no me equivocar en la traducción. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, acá tienes un texto que tú puedes usar y debes usar para compartir el Evangelio. La única esperanza y llevar la esperanza a los habitantes de Casa Blanca, la única esperanza que hay es la acción de Dios de salvar por medio de Jesucristo. Dios, un Dios de amor. Y fue por eso que envió a su Hijo para salvarnos. 1 Juan 4, 8 a 12 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó de tal manera,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Debemos apuntar a las personas para la única esperanza, el único camino, la única verdad y el único medio a que pueden tener vida es por medio de Jesucristo. Explicar su obra en la cruz. Explicar también, terminando, la necesidad de una respuesta a esas buenas noticias. Claro que yo estoy dejando el trabajo más difícil para el pastor después seguirvos explicar con mayor detalle cómo pueden compartir el Evangelio, pero ustedes ya lo pueden hacer de manera simple, teniendo eso presente, Dios, hombre, Jesucristo, y la necesidad de una respuesta a esas buenas noticias, porque si no hay una respuesta, la verdad esas nunca van a ser buenas noticias para esa persona. ¿Y cuál es la respuesta necesaria de acuerdo a las Escrituras? Es arrepentimiento de pecado. Hoy en día hay folletos, es por eso que nosotros tenemos mucho cuidado allá en Europa, en nuestra iglesia, en Portugal, en Lisboa, con los folletos que nos ofrecen, que nos envían. Porque hay folletos ahora varios, que yo ya leí, no tienen mención a pecado. No hacen mención a pecado. Entonces, ¿qué necesidad las personas van a tener de un Salvador si no entienden su condición? La necesidad de perdón de pecados, de ser reconciliados con Dios. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con esos evangelistas, por muy bien intencionados que estén. Y miren, yo fui salvo así, de esa manera también. Entendí perfectamente que era un pecador y de mi necesidad también de Jesucristo, pero por lo menos ese evangelista en un campamento habló de pecado, la necesidad de perdón solamente por medio de la obra de Jesucristo. Eso fue suficiente para mí, fue vida para mi alma. Tenía yo 12 años, pero lo que escucho, y yo ya trabajé en campamentos cristianos voluntarios como consejero, y está ahí el evangelista. Ahí cuando yo era adolescente, joven, trabajé en muchos de esos acampamentos, y el evangelista en un campamento de niños. Y de adolescente y joven. Pero de niños, habla del infierno y habla del cielo. No menciona el pecado. Y habla, ¿quién quiere ir para el cielo? Por favor, levante la mano y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué niño es que no va a levantar la mano? Eso es indicación que entendió el Evangelio, entendió su condición, su necesidad de un Salvador. Es por eso que hoy muchos que se dicen cristianos quieren el cielo, pero no quieren que Cristo esté allí. No quieren, no están siguiendo a Cristo, no aman a Cristo. No aman, no desean el mensaje de Cristo, quieren el cielo, solo no quieren Cristo allí. Pero nosotros no tenemos que hablar que hay una respuesta necesaria después de explicarnos bien el Evangelio de Jesucristo. La respuesta necesaria es arrepentimiento de pecados, volverse para Dios. Comienza con el reconocimiento de que lo que Dios dice sobre nosotros es verdad. Hemos pecado, somos pecadores, necesitamos y carecemos de la gracia del Señor, del perdón de pecados, y debemos clamar por Él mismo. También la respuesta necesaria es creer. Creer es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Abraza a Jesucristo de todo tu corazón. Confía en Él como tu Señor. Y el abrazo, a mí me gusta usar esa imagen del abrazo, porque no es solo una creencia intelectual, es algo del corazón. Él es todo para mí. Es de afección también, es de sentimiento también. Cristo, cree, confiad en Cristo como Señor Jesucristo y será salvo. Ustedes, consejos más prácticos para poder ser buenos hacedores de discípulos, empezando por compartir el Evangelio. La oración. Oren. Oren antes de salir a la calle, oren por alguien antes de compartir el Evangelio, oren por oportunidades en este día cuando se levantan para compartir el Evangelio con alguien, y que estén sensibles a las mismas oportunidades que Dios nos dará, les dará. Memoriza
textos bíblicos clave, las escrituras. También ponle en práctica la evangelización. Muchos seminarios, formaciones se hace sobre evangelizar, cómo evangelizar. Eso es muy bueno, aprovecha, pero nunca lo vas a aprender verdaderamente, sino poniéndolo en práctica. Hazlo. También confía en la palabra de Dios, no en tus palabras. Confía en la palabra de Dios. Confía en el poder de la palabra de Dios, en solamente compartir un versículo, el poder que tiene la palabra de Dios, porque no depende de ti salvar a alguien, depende únicamente del poder del Espíritu Santo. Y también cuando hables, habla con alegría. Bueno, si tú tienes alegría por el Evangelio, tú vas a mostrar esa misma alegría, esa misma convicción, esa misma pasión. Una alerta importante, porque yo no conozco a todos los que están acá, es la primera vez que estoy con ustedes. Amigo, amiga, no se vayan sin entender el mensaje principal de Dios para los hombres, el Evangelio. Este es el mensaje central de toda la Biblia. Si tú tienes dudas por mí, por favor, quédate conmigo, quédate con el pastor, quédate con un hermano, para poder entender este mensaje central y tu necesidad de abrazarlo de todo tu corazón. Y no descanses hasta que lo hagas. No descanses. Y si nosotros ya somos salvos y hemos nacido de nuevo, también debemos estar conscientes de que la mayoría de nuestros contactos necesitan de escuchar el Evangelio. Y es urgente hacerlo. Es urgente hacerlo. Y es nuestra responsabilidad. Necesitan escuchar el mensaje que transformó nuestras vidas y que es el único que puede también transformar la vida de ellos. Y si verdaderamente amamos a Dios, vamos a hablar de Dios. Y si verdaderamente amamos al próximo, sea nuestro hijo, cónyuge, colega de trabajo, de escuela, vecino, hay una necesidad principal que nosotros tenemos que buscar suplir y no descansar hasta que conozcan y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Debemos en hacer discípulos, compartir el Evangelio y tomar la iniciativa. Discipular a alguien implica tomar la iniciativa. Fue eso que Jesucristo hizo por nosotros. Él tomó la iniciativa por nosotros. Él descendió de la gloria hacia nosotros. Nosotros también debemos tomar la iniciativa. Jesucristo fue quien buscó y llamó a los 12. No fue al revés. Incluso cuando alguien pide para ser discipulado, sigue siendo nuestra responsabilidad de tomar la iniciativa de conducir ese proceso. Debemos tomar la iniciativa. No se puede discipular el mundo entero. Nos gustaría, pero somos hombres limitados de tiempo. Nosotros no podemos discipular a todos. Por eso hay que hacer difíciles elecciones. Consejo que yo quiero dar bien práctico para ustedes poderem elegir a quién discipular. ¿A quién discipular? Primeramente, las agendas deben coincidir. Si uno tiene un trabajo turno de día y el otro el turno de la noche, no vas a poder discipular a esa persona. Las agendas tienen que coincidir. También es importante la proximidad geográfica. Porque es el compartir de vida, es compartir el hogar. Eso hace parte del discipulado. Mujeres, ustedes pueden discipular a otras mujeres, invitando tal vez a una mujer más joven para ir y cocinar junto a vos. O mientras estás planchando, poder estar ahí con ella, viendo cómo ella te ve a servir tu familia, tu hogar, y establecer buenas conversaciones de discipulado. Tan simple cuanto eso. Y eso es posible por la proximidad geográfica también. Elige intencionalmente
a quién invertir. Priorizar también a quienes reconocen que necesitan ayuda y están dispuestos a recibir. Claro, si no podemos discipular a todos, porque tenemos una agenda, tiempo limitados, todos nosotros, tenemos que priorizar a quienes reconocen que necesitan ayuda y están dispuestos a recibirla. También debemos evitar personas rebeldes. Debemos. Mateo 7:6, no tienen que abrir, yo voy a leer para ustedes, amados hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Es un alerta serio. Entonces debemos evitar personas rebeldes. No debemos perder tiempo con esas personas que no quieren. Pablo lo dice, después es a Tito que lo dice, admonesta una y otra vez, si no, deséchalo. Personas rebeldes. Busca personas que reciban bien el consejo y la instrucción. Busca esas personas. También busca hombres fieles y capacitados para invertir en ellos. Fíjense, 2 Timoteo 2:2. Es eso mismo que Pablo dice a Timoteo para hacer. Buscar hombres fieles y capacitados para invertir en ellos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es así que tenemos que hacer difíciles elecciones, pero intencionales. Entonces, nosotros vimos que para cumplimos el mandamiento de hacer discípulos, debemos compartir el Evangelio, debemos tomar la iniciativa, y también debemos, lógicamente, enseñar. Discipular no significa saberlo todo, ni tener todas las respuestas. Yo no sé todo, ni tengo todas las respuestas. El discipulado también es importante que consideremos que es también por medio del ejemplo. Lógicamente, la enseñanza son palabras baseadas en las Escrituras, que es nuestra autoridad. Pero lo que valida también nuestro enseño es nuestro comportamiento, nuestro ejemplo. Cuando yo dije que un discípulo es quien sigue el mensaje de Jesucristo, y fíjese lo que dije, el mensaje, los métodos y el carácter. Él nos ha dejado ejemplo. Entonces nosotros también debemos ser ese ejemplo a los demás. Debemos ser los primeros en confesar una debilidad o pecado. Debemos dar ese ejemplo. ¿Se acuerdan lo que yo dije que discipular a alguien implica ser humilde? Humildad. Debemos ser los primeros en confesar una debilidad o pecado, mostrando que nuestra esperanza está en Cristo. Y la esperanza de ellos también está solamente en Cristo, no es de nosotros. Nosotros apuntamos para Cristo. Es hacer discípulos no de Tiago, es hacer discípulos de Jesucristo. Además, enseñar requiere palabras. No solo ejemplo, pero es claro para nosotros, palabras, enseñanza. ¿Cómo eso se cumple en la iglesia? Por ejemplo, por medio de la predicación. La predicación expositiva para enseñar todo el consejo de Dios. Esa es una obra de discipulado. Y yo soy que esta iglesia, porque ya estuve escuchando algunos sermones antes de venir, yo sé que se ama las Escrituras y se predica fielmente la palabra de Dios. Por medio de libros que leen juntos, por medio de grupos pequeños, hombres, mujeres que se juntan para estudiar las Escrituras, individualmente también por medio de la consejería, un discipulado con profundidad.
Esos son los medios prácticos de hacer discípulo. Es también algo tan simple el hacer discípulos como, por ejemplo, mantener conversaciones espirituales significativas. Amados hermanos, a mí me encanta hablar de fútbol. A mí me encanta hablar me gusta, no es mi gran pasión, pero me gusta también hablar de política. Y no hay nada pecaminoso en hacerlo. Pero tenemos que ser, ¿se acuerdan?, intencionales en mantener entre nosotros conversas espirituales significativas. Hacer la obra de hacer discípulos es terminar este culto, por ejemplo, y preguntar, ¿cómo te fue la semana? ¿Cómo está tu relacionamiento con tu esposa? ¿Cómo están tus hijos en la escuela? ¿Cómo yo puedo orar por ti? Es estar haciendo conversaciones espirituales significativas. También, admoestar. Discipular implica advertir, no es solo enseñanza, es corrección, admoestación. Discipular implica advertir a alguien sobre sus elecciones. Es difícil, pero necesario. Como cristianos, nosotros sabemos que el pecado nos engaña. Necesitamos, por eso, de unos a otros para ver lo que no podemos ver en nosotros mismos. La iglesia es una protección para nosotros. La exhortación, la admonestación, la corrección. Porque el pecado nos engaña, amados hermanos. Necesitamos también servir de modelo. Ya hemos hablado un poco sobre eso. Hago el destaque del mismo. Jesús nos dejó no solo palabras, pero como dice ahí el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, 21, Él nos dejó su ejemplo. El discipulado también, en todo eso que requiere servir de modelo, intencionalidad que hemos visto, enseñanza, admoestación, tomar la iniciativa, humildad. Bueno, nosotros tenemos que reconocer que esta gran obra de hacer discípulos no es instantánea. Es un proceso de aprendizaje continuo. Necesitamos ser pacientes, así como Dios es paciente hacia nosotros, para con nosotros. Necesitamos ser pacientes también para con los demás. Discipular requiere humildad. ¿Por qué? Fue de las primeras cosas que yo hablé. Porque vamos a enfrentar rechazos de personas. Vamos a necesitar de paciencia en medio a los problemas. Vamos a necesitar también de ser humildes, exponernos nuestras debilidades. Y para eso en el discipulado necesitamos de tener disposición para abrir nuestra vida y la humildad para abrir nuestra vida y hogar. No sé si ustedes tienen hijos, ya tuvieron la misma experiencia que yo. Mis hijos cuando se portan peor es cuando están visitas en la casa. Es necesaria humildad para abrir tu hogar y ser humillado adelante de todos los demás. Pero hace parte de la obra del discipulado. Hace parte mostrar que nosotros no somos perfectos, pero dependemos de un Dios perfecto. Ese es. Es por eso que yo termino, amados hermanos, solamente con algunas breves aplicaciones para todos nosotros. Hemos sido recordados que todos somos discípulos. Esta es una realidad. Todos nosotros, yo estoy seguro, todos los que están acá son discípulos. O sea, estamos a seguir a alguien o escuchar a alguien. La pregunta es, ¿de quién somos discípulos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Y a quién estamos siguiendo? Yo deseo, es mi oración, es mi exhortación para ti, que tú estés escuchando la voz de Dios y siguiendo a Jesucristo de todo tu corazón. Porque a quien tú estás escuchando o siguiendo ahora, si no cambias, lo vas a hacer también por toda una eternidad. O con Dios, o alejado de Dios para todo siempre.
nosotros que ya hemos nacido de nuevo y que nos estamos esforzando con la gracia del Señor para seguir a Jesucristo, todos nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Todos nosotros tenemos esta responsabilidad y nuestro algo es hacer discípulos. Esta es nuestra misión. Es la misión de la Iglesia Alianza Eterna. Es la misión de la Iglesia Bautista de Ramada en Portugal. Y si no lo estamos haciendo, es desobediencia. Es desobediencia. Por eso, elige hoy a quien discipular. Ora por esa persona. Habla con el pastor también, para que te pueda aconsejar y te ayudar en ese proceso. Para que lo puedas empezar para la gloria de Dios. Termino con una ilustración. Un agricultor dedicó su vida a cultivar un campo fértil. Sabía que para tener una cosecha abundante no bastaba con esparcir semillas al azar. Era necesario preparar el suelo, regarlo constantemente, proteger las plantas de las plagas y controlar cada etapa de crecimiento. Un día, su hijo curioso preguntó: «Papá, ¿por qué pasas tanto tiempo cuidando este campo? ¿No sería más fácil tirar las semillas y esperar a que crezcan solas?» El padre respondió: «Hijo, si simplemente arrojara las semillas, tal vez algunas germinarían, pero la mayoría serían ahogadas por las espinas, arrastradas por el viento o destruidas por los pájaros. El campo no produce solo. Se necesita dedicación, cuidado y paciencia para que dé frutos. Así es la obra de hacer discípulos en la iglesia. Estamos todos nosotros llamados a sermos agricultores espirituales, cuidando las vidas que Dios pone en nuestro camino. Necesitamos plantar las semillas del Evangelio, pero también nutrir estas vidas con enseñanza, amor, admoestación y ejemplo. No basta con difundirlo. Es necesario invertir tiempo y esfuerzo para que las vidas discipuladas florezcan para la gloria de Dios. Por eso, amados hermanos, amada iglesia, vayan y hagan discípulos. Es un llamado para todos nosotros, para sermos agricultores fieles, comprometidos con la misión de Cristo, sabiendo que la cosecha final será abundante y gloriosa para el Señor. Vamos a orar. Señor, sabemos que todo lo que hemos hablado, Padre, nosotros no podemos cumplir sin ti. No podemos hacer nada sin tu poder, sin tu gracia. Señor, te pido por mí y por mis amados hermanos. Te pido por esta amada iglesia que hoy me das el privilegio de conocer. Señor, ayúdalos a ser una iglesia obediente a tu voluntad. Dales la fuerza para poder seguirse esforzando por hacer discípulos, compartir el Evangelio en Casablanca, en Chile y para las naciones, para tu gloria.